Asignatura: Edificación. Tema 4. Estructura y albañilería. Subtema 4.4. Estructuras de concreto preesforzado. Contenido. Introducción. Propiedades del concreto preesforzado. Esfuerzos en elementos de concreto preesforzado. Materiales y equipo. Elementos estructurales de concreto posttensado. Fabricación. Transporte y colocación. Conclusión capitular. Bibliografía. Referencia de imágenes. Introducción. La búsqueda en la mejora de las propiedades del concreto reforzado dieron origen al concreto preesforzado. En un elemento de concreto reforzado, el acero empezará a trabajar cuando se apliquen las cargas de servicio. En un elemento de concreto preesforzado, el acero, en forma de barras, cables o torones, ha sido sometido a tensión antes de que le sean aplicadas las cargas de servicio. El resultado es contar con traves y losas de peralte más esbeltos, de menor peso y, en consecuencia, abatir costos en elementos prefabricados. Clasificación del preesfuerzo. Momento de tensionamiento, pretensado o posttensado. Interacción entre concreto y acero, adherido y no adherido. Localización de los elementos, interior o exterior. En México, una de las primeras estructuras de edificación en utilizar elementos preesforzados fueron las gradas superiores del Estadio Azteca, cuya estructura se terminó a finales de 1964. Cada grada tiene una longitud variable entre 9 y 13 metros y un peso entre 2 y 4 toneladas. Objetivos. En el desarrollo de este capítulo se describirá el principio del concreto preesforzado, elementos estructurales, pretensados y posttensados, comunes, su fabricación, y se mencionará algunas normas relacionadas a las especificaciones de los materiales utilizados. Propiedades del concreto preesforzado. El ACI, Instituto Americano del Concreto, por sus siglas en inglés, propone la siguiente definición. Concreto preesforzado. Concreto en el cual han sido introducidos esfuerzos internos de tal magnitud y distribución que los esfuerzos resultantes debido a cargas externas son contrarrestados a un grado deseado. Al utilizar concreto preesforzado, los elementos estructurales pueden ser de menor tamaño que de los concretos armados. Esto hace posible diseñar estructuras de menor peso, claros mayores, menor coeficiente sísmico. El concreto preesforzado es menos propenso al agrietamiento. Esta característica disminuye la posibilidad de que el acero de su interior se oxide y el elemento estructural requiera menor mantenimiento y tenga una mayor vida útil. Esfuerzos en elementos de concreto preesforzado. En una viga de concreto reforzado se coloca acero de refuerzo en la parte inferior para evitar el agrietamiento, deformación excesiva y falla del elemento. En el caso de concreto preesforzado, el acero se coloca también en la parte inferior, con la diferencia de que el acero se somete a una tensión dentro de su rango elástico, por medio de un equipo antes de vaciar el concreto. En la figura de la izquierda se observan las deformaciones y agrietamientos que se presentan en una viga de concreto reforzado. En la figura de la derecha se observa la colocación del acero que será sometido a tensión en los extremos. La fabricación de un elemento preesforzado requiere que uno de sus extremos el acero esté fijo al molde. El acero recorrerá toda la longitud del elemento. En el caso de la figura, el acero evita adherirse con el concreto mediante un ducto. En el extremo derecho de la viga se colocará el equipo que dará la tensión al acero de acuerdo al proyecto. En la figura se muestran algunos elementos para la fabricación de una trave tipo T. En primer lugar aparece la cama de tensado. Se puede observar que en los extremos se construyen elementos denominados muerto, que debe estar fuertemente anclado al terreno para no desplazarse cuando se apliquen las cargas de tensión. En el detalle de anclaje observamos el arreglo de piezas para lograr que el acero pueda ser sometido a tensión. Entre ellos se observa una placa de acero fija en el muerto. La placa tiene una perforación por la cual se atraviesa el cable. El juego de un barril y una mordaza de 3 piezas evitan que el cable regrese a su longitud original.
En la figura superior izquierda se observa la disposición del acero ordinario y el ducto que aleja el acero de preesfuerzo. La figura B muestra el elemento después de vaciar el concreto. El extremo de la izquierda, donde el acero está anclado al molde, recibe el nombre de anclaje pasivo. El extremo derecho, donde el acero recibe la tensión mediante un gato hidráulico, recibe el nombre de anclaje activo. La figura C muestra el arreglo que se tiene para tensar dos cables mediante un gato hidráulico. Materiales y equipo. La técnica del concreto preesforzado requiere del empleo de recursos de diferentes especificaciones al concreto reforzado. Estos recursos son acero de preesfuerzo, moldes y equipo de tensado. Acero de preesfuerzo. En el caso del acero existen básicamente tres tipos de acero de preesfuerzo: alambres, cables de trenzado o torón y barras corrugadas. Los alambres deben cumplir las siguientes normas: norma CTM A421, norma CTM A881, norma NMX B293 Canacero 2019. Esas tres normas mencionan las especificaciones que debe cumplir el alambre que será utilizado en elementos de concreto preesforzado y que los fabricantes deben tomar en cuenta. El cable trenzado o torón se forma de un alambre central alrededor del cual se enrollan helicoidalmente otros de menor diámetro. El cable más usado es el de 7 hilos o alambres. El torón de preesfuerzo tiene tres diámetros comerciales de 9.5 milímetros, 12.7 milímetros y 15.2 milímetros. Tiene dos presentaciones de acabado, desnudo o con cubierta de polietileno. El cable trenzado torón debe cumplir la norma de fabricación ACTM A416, especificación normalizada para torón de acero, de 7 alambres sin recubrimiento para concreto preesforzado. La barra o varilla corrugada para preesfuerzo tiene una mayor rigidez a la flexión que el acero de refuerzo. Debe cumplir con la norma de fabricación ACTM A722, especificación normalizada para barras de acero de alta resistencia para concreto preesforzado. Tienen diámetros comerciales desde los 19 milímetros hasta 35 milímetros, con una resistencia a la tensión de 1035 megapascales. La elaboración de elementos preesforzados requiere de moldes y arreglos especiales. En la figura se observa el arreglo que tiene en el extremo activo del molde. Se observa la placa con las perforaciones donde pasan los torones. Al centro de la imagen se muestra la colocación del barril y la mordaza en uno de los torones. Moldes. En la figura se muestra el aspecto de las instalaciones necesarias para la fabricación de elementos preesforzado. Resalta la imagen la mesa de tensado para la fabricación de viguetas de alma cerrada. Un elemento común de concreto preesforzado son las losas tipo alveolar. La imagen muestra el aspecto que tienen los moldes metálicos para la fabricación de este tipo de elementos. En las traves doble se utiliza una cimbra metálica como se muestra en la figura. El molde es lo suficientemente largo para permitir la elaboración de distintas longitudes. Equipo de tensado. Para el tensado del acero se requiere de gatos hidráulicos. Dependiendo de su diámetro, la cantidad de cable y proceso constructivo, se elige el más adecuado. En la ilustración se muestra un equipo para tensar torones de diámetro de 0.5 a 0.6 pulgadas. Puede aplicar una tensión hasta de 25 toneladas. Este equipo es automático, es decir, jalan el torón varias veces y al llegar a la tensión programada, el gato ya no tensará más. Otro tipo de gato son los llamados multitorón. Existen variedad de modelos para conectar desde 7 hasta 55 torones. Este equipo se utiliza para elementos de concreto posttensado y que se realiza en el sitio de los trabajos donde se requiere de equipos ligeros pero de gran potencia. Elementos estructurales de concreto preesforzado. Normatividad. Los fabricantes de elementos de concreto deben cumplir con la norma mexicana NMXC 406-11-2019. Industria de la construcción, componentes estructurales prefabricados del concreto para sistemas de losas,
especificaciones y métodos de ensayo. Secciones comunes. A continuación, se muestran algunos de los elementos estructurales más comunes de concreto preesforzado. En primer lugar, se observa la vigueta pretensada, que es un componente de un sistema de piso de vigueta y bovedilla. Pueden cubrirse claros de hasta 8 metros, por lo que es común su utilización en vivienda de interés medio y residencial, estacionamientos y escuelas. En el siguiente sistema de losa aligerada es mediante viguetas tubulares de concreto. Son de peralte mayor a las anteriores, por lo que pueden cubrir claros hasta de 12 metros. Se aplican en centros comerciales, hoteles, auditorios, naves industriales y teatros, entre otros. Otro sistema de piso disponible es mediante placa alveolar. Tienen 1 metro de ancho y dependiendo del peralte pueden cubrir hasta 14 metros. Para su colocación es necesario el uso de grúa. Con un diseño similar a la placa para losa se fabrican placas para muro. Tienen 15 centímetros de espesor y una longitud máxima de 6 metros. Se conectan en los extremos con un sistema de machimbrado. Se utilizan como muro divisorio en unidades habitacionales, centros comerciales, escuelas, estacionamientos y hospitales. La placa T son elementos de 1 metro de ancho y que se colocan sobre elementos de concreto colocados en sitio o prefabricados. Pueden cubrir claros hasta de 10 metros, por lo que son de uso común en centros comerciales, hoteles, bodegas, naves industriales y estacionamientos. En la imagen se muestran traves T y la forma en que son almacenadas en la planta de prefabricados antes de ser enviadas a la obra. Secciones especiales. Traves y columnas. Traves. Además de los elementos comerciales, los fabricantes ofrecen el servicio diseñar y fabricar traves y columnas para cada caso particular. La figura muestra una sección típica de trave prefabricada de 50 centímetros de ancho. Una trave de 80 centímetros se muestra en la figura. La sección cuenta mensuras a lo largo de la trave para recibir placas de losa alveolar. Traves con placa alveolar. En la imagen se muestra una vista transversal y longitudinal de arreglo para un sistema de losa alveolar apoyadas en traves prefabricadas. Columnas pretensadas. Estos elementos pueden ofrecer dos tipos de uniones con las traves. La unión tipo nodo consiste en dejar preparaciones de acero descubierto en la parte superior o en puntos intermedios para colocar las traves que a su vez también tendrán acero descubierto. El tipo de unión con capitel es otra opción que facilita la colocación de los elementos. Ya no se requieren actividades adicionales al montaje. Además, se han comprobado que tienen un buen desempeño en caso de sismo. Losas. El sistema de postensado en losas permite que se pueda construir con claros mayores, menor espesor y menos peso que transmite a las columnas. El acero de postensado se coloca en el interior de la losa junto con el acero de refuerzo. El diseño estructural definirá la cantidad de cables, el diámetro y la tensión que se aplicará cuando el concreto haya alcanzado el 80% de su resistencia. Fabricación. La fabricación de elementos pretensados necesita de instalaciones y equipos especiales para asegurar la buena calidad de estos. En la figura se muestra el arreglo de los componentes de una mesa de trabajo para la fabricación de viguetas. La fabricación de estos elementos pasa por distintas etapas. En una planta de prefabricados deben ser aprovechados al máximo los equipos, tiempos y espacios. La figura muestra el proceso general de fabricación de elementos pretensados y posttensados, desde la limpieza del molde hasta su montaje en obra. Los cables se estirarán de uno en uno por medio de una unidad de tensado. Se deberá ir tensando en forma simétrica tanto en el sentido vertical como horizontal. Durante esta operación, se recomienda retirar el personal que esté trabajando cerca de la mesa, ya que podría reventarse un cable y provocar un accidente. El corte de cables se hace en forma simétrica
y al mismo tiempo en los extremos de la pieza para evitar esfuerzos diferenciales en la masa. Ya liberadas las piezas, se extraerán con las grúas pórtico que se tendrán listas para las maniobras en planta. Las piezas se estibarán en un terreno firme y con los suficientes apoyos. Transporte y colocación. Se requerirá conocer la ruta por la cual se transportarán las piezas y el horario adecuado para llevarlo a cabo. Se deberá tener un estudio particular de la obra para el montaje de la estructura. El uso de modelos 3D permite identificar los obstáculos que puedan presentarse al montaje de realizar esta maniobra. El área de montaje debe respetar normas de seguridad mínimas que se establecen en los contratos. Asimismo, se tendrá un programa calendarizado y con identificación de elementos para disminuir al máximo el tiempo de estiva en obra. Conclusión capitular. Todo elemento estructural de concreto reforzado puede tener su alternativa constructiva con concreto preesforzado. Esto abre la posibilidad a construir en menor tiempo y menor costo, pero también requiere que un mayor número de involucrados, constructores, diseñadores, fabricantes, transportistas, etc., tengan intercambio de información clara y precisa. Se mostró algunas soluciones constructivas que se disponen. Su aplicación requiere conocimientos más profundos, por lo que se le invita al alumno a que obtenga mayor información consultando a las asociaciones de fabricantes y empresas que comercializan estos productos y servicios. El presente trabajo fue desarrollado por académicos y alumnos adscritos al Departamento de Construcción de la División de Ingenierías Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería, con recursos del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Por mi raza, hablará el espíritu, Facultad de Ingeniería, UNAM.